Chang'un. Lo hice en 40 cuotas diferentes, siempre volviendo a donde lo había dejado. Pocas asociaciones musicales han despertado tanta fascinación y misterio como Simon y Garfunkel. En el escenario sus armonías parecían fluidas, casi como si hubieran nacido para cantar juntos. Pero tras bambalinas, su amistad era todo menos sencilla. Los fans han pasado décadas especulando sobre lo que realmente sucedió entre Paul Simon y Art Garfunkel. Dos amigos de la infancia que alcanzaron alturas increíbles. Piensa que la gente escribe sobre eso. Dicen que eso pasa. No creo que realmente solo para desmoronarse de repente. ¿Fue el ego, la ambición, la traición o algo más profundo? Durante años, la verdad se ha visto nublada por rumores y medias respuestas. Ahora más que nunca, las razones definitivas detrás de su separación están llamando la atención y sorprenderá a toda la industria. La dinámica carrera de Paul Simon. Pocos artistas en la música moderna han experimentado una carrera tan dinámica, influyente y duradera como Paul Simon. Durante más de 6 décadas ha navegado por el panorama siempre cambiante de la industria, creando canciones que se convirtieron en piedras de toque culturales, mientras constantemente ampliaba los límites de lo que la música popular podía ser. Su viaje no es solo una historia de récords en las listas de éxitos y aclamación crítica, sino también una de reinvención, controversia, desafíos personales y resiliencia. Para comprender su historia, uno debe rastrear la línea de tiempo de su carrera, desde sus comienzos adolescentes hasta sus últimos esfuerzos creativos, reconociendo tanto los triunfos como los contratiempos que lo moldearon. La carrera de Paul Simon comenzó a finales de la década de 1950, cuando se unió a su amigo de la infancia, Art Garfunkel, bajo el nombre de Tom y Jerry, entre 1957 y 1959. Cuando originalmente comencé a coescribir la canción, se llamaba Who Here's to You, Mrs. Roosevelt. El dúo disfrutó de un éxito temprano con su sencillo Hey Schoolgirl, que vendió más de 100.000 copias. En un momento en que el rock and roll estaba echando raíces en la cultura estadounidense, este avance inicial mostró la capacidad temprana de Simon para conectar con el público a través de melodías pegadizas y energía juvenil. Aunque todavía eran adolescentes, Simon y Garfunkel habían demostrado que tenían algo especial. Incluso si este primer capítulo de su colaboración no duraría, en 1964, los dos se reunieron, esta vez bajo sus nombres reales, y firmaron con Columbia Records. Lanzaron su álbum debut, Wednesday Morning, 3 una colección de temas inspirados en el folk que inicialmente no tuvo un gran impacto. Sin embargo, el renacimiento folk de la década de 1960 estaba ganando impulso y la composición de canciones de Simon comenzó a encontrar una resonancia más profunda. Esta reunión marcó el verdadero comienzo de Simon y Garfunkel como una fuerza cultural, una que llegaría a definir a una generación a través de letras poéticas y armonías inquietantes. Incluso cuando Simon prosperaba en el dúo, continuó explorando su voz individual. En 1965, lanzó su primer trabajo en solitario, The Paul Simon Songbook, grabado mientras vivía en Inglaterra. El álbum contenía versiones tempranas de canciones que luego se convertirían en clásicos con Garfunkel, lo que refleja su creatividad inquieta y su deseo de expandirse más allá del sonido establecido del dúo, Chunk 2. Este paso demostró el instinto de Simon de buscar la independencia
prefigurando la carrera que eventualmente se desarrollaría después de la separación de Simon y Garfunkel. Para 1967, la fama de Simon y Garfunkel se había disparado, gracias en parte al uso prominente de su música en la innovadora película El Graduado. Canciones como Mrs. Robinson y The Sound of Silence no solo se convirtieron en grandes éxitos, sino también en símbolos culturales de una América cambiante. Para Simon, este período solidificó su reputación como uno de los compositores más perspicaces de su generación, capaz de capturar el estado de ánimo de una época con claridad y profundidad. El pináculo de la carrera de Simon y Garfunkel llegó en 1970 con el lanzamiento de Bridge Over Troubled Water. El álbum fue un triunfo comercial y crítico, pero poco después de su éxito, el dúo anunció su separación. Para los fans fue impactante, pero para Simon fue un punto de inflexión. Estaba listo para embarcarse en una carrera que le permitiera una completa libertad creativa. Y su decisión marcó el comienzo de una de las carreras en solitario más notables en la historia de la música. En 1972, Simon lanzó su álbum homónimo en solitario, Paul Simon, que incluía el éxito Mother and Child Reunion. Este álbum mostró su voluntad de experimentar con diversos estilos musicales, incluido el reggae, y demostró que podía tener éxito fuera de su asociación con Garfunkel. Con este proyecto, Simon se estableció no solo como compositor, sino como un artista en solitario que no tenía miedo de correr riesgos. Las ambiciones creativas de Simon continuaron extendiéndose más allá de la música solamente. En 1980, protagonizó y escribió el guión y la banda sonora de la película One Trick Pony. Si bien el proyecto no logró un éxito comercial significativo, reflejó la determinación de Simon de expandir su alcance artístico. El esfuerzo demostró que estaba dispuesto a asumir desafíos más allá de la composición de canciones, incluso si los resultados no siempre fueron ampliamente aceptados. Un año después, el 19 de septiembre de 1981, Simon se reunió con Garfunkel para un concierto histórico en Central Park. El evento atrajo a cientos de miles de fans y simbolizó el poder duradero de su asociación, incluso después de años separados. Para muchos, fue un recordatorio de la magia que crearon juntos. Aunque la reunión finalmente resultó temporal, a mediados de la década de 1980, la carrera de Simon dio otro giro audaz. En 1985, viajó a Johannesburgo para grabar lo que se convertiría en el álbum histórico Graceland. Esta decisión fue controvertida ya que se produjo durante el boicot cultural internacional de Sudáfrica bajo el apartheid. Muchos criticaron a Simon por romper el boicot, pero insistió en que su colaboración con músicos sudafricanos era un esfuerzo por destacar su arte. En 1986, Simon lanzó Graceland y se convirtió en uno de los álbumes más celebrados de su carrera. Mezclando la composición occidental con influencias sudafricanas, fue elogiado por su originalidad y riqueza musical. A pesar de la controversia que rodeó su creación, el álbum fue aclamado como una obra maestra. Al año siguiente, en 1987, Graceland ganó el premio Grammy al álbum del año y Simon fue retirado de la lista negra de las Naciones Unidas, lo que indica una resolución a las tensiones que habían rodeado su producción. Simon continuó expandiendo sus influencias globales con su álbum de 1990, The Rhythm of the Saints, que incorporó ritmos brasileños y africanos. Ese mismo año, Simon y Garfunkel fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Chunk 3,
Un reconocimiento de su impacto duradero como dúo. La capacidad de Simon para reinventarse, mientras honraba sus raíces, se convirtió en una de sus cualidades definitorias. En 2007, Simon se convirtió en el primer receptor del Premio Gershwin de la Biblioteca del Congreso a la canción popular, un honor que celebró su capacidad para fusionar el arte con el significado cultural. Su carrera había alcanzado una etapa en la que su legado no solo era seguro, sino que se celebraba en los niveles más altos de reconocimiento. Desafíos personales surgieron más tarde en su vida. En 2014, Simon y su esposa Eddie Bickle fueron arrestados por alteración del orden público tras una disputa doméstica. Aunque los cargos fueron retirados, el incidente llamó la atención del público y sirvió como un recordatorio de que la vida personal de Simon, como su carrera, no estaba exenta de turbulencias. En 2018, Simon anunció que su próxima gira sería la última, marcando el final de una era. Su despedida concluyó en Flushing Meadows Corona Park, en Queens, llevando su viaje de vuelta al lugar donde todo había comenzado. Para los fans fue un recordatorio conmovedor de las décadas de música que habían definido tantos momentos de sus vidas. Incluso en sus últimos años, la creatividad de Simon nunca se desvaneció. En 2023, lanzó el álbum Seven Psalms, una obra profundamente personal y reflexiva que mostró su compromiso continuo con la composición de canciones como una forma de exploración y expresión. En 2024, habló con The Guardian sobre su proceso creativo y sus luchas con la pérdida de audición, ofreciendo reflexiones sinceras sobre los desafíos del envejecimiento, mientras continúa creando arte. Las mayores controversias de Paul Simon. La notable carrera de Paul Simon, llena de innovación, reinvención e impacto cultural duradero, no ha estado exenta de turbulencias. Junto con sus muchos triunfos, hay momentos que provocaron fuertes críticas, decepción o titulares no deseados. Estas controversias ofrecen otra dimensión a su legado, mostrando que incluso los artistas más celebrados se encuentran con desafíos que ponen a prueba su imagen pública y su resiliencia personal. Desde disputas políticas que provocaron debates internacionales hasta proyectos artísticos que fracasaron e incidentes personales que llegaron a los tabloides, el viaje de Simon revela la complejidad de mantener una carrera en el nivel más alto de la fama. Una de las controversias más definitorias de la carrera de Simon ocurrió durante la grabación de Graceland en 1985 y Mosh. En ese momento, Sudáfrica estaba bajo el brutal sistema del apartheid y la comunidad internacional había establecido un boicot cultural respaldado por las Naciones Unidas. El objetivo del boicot era aislar a Sudáfrica y presionar a su gobierno para que desmantelara el apartheid. A pesar de esto, Simon viajó a Johannesburgo y grabó con músicos sudafricanos, creyendo que su arte merecía una plataforma global. Su decisión provocó inmediatamente una reacción violenta. Los críticos, incluidos otros artistas y activistas anti-apartheid, lo acusaron de violar el boicot y socavar un esfuerzo global contra un régimen opresivo. Simon, sin embargo, se defendió explicando que pagó a todos los músicos de manera justa y que su intención era destacar su inmenso talento en lugar de apoyar el apartheid. Si bien muchos admiraron la música resultante, sus acciones fueron vistas por otros como un paso en falso político. Las consecuencias fueron significativas. Simon fue incluido en la lista negra cultural de la ONU, lo que le impidió participar en ciertos eventos globales. No fue hasta 1987, después del éxito generalizado de Graceland,
y el reconocimiento de su intercambio cultural, que fue formalmente retirado de la lista. Este episodio destacó la intersección del arte y la política, mostrando cómo las decisiones creativas a veces pueden tener pesadas consecuencias políticas. Chung 4. Más de una década después, Simon enfrentó otra controversia, esta vez en el mundo del teatro. En 1998, se embarcó en un ambicioso proyecto llamado The Capeman, un musical de Broadway coescrito con el premio Nobel Derek Walcott. El musical se basó en la historia real de Salvador Agrón, un pandillero puertorriqueño condenado por asesinato en la década de 1950, quien luego fue conocido como el Capeman. Simon invirtió una inmensa energía en el proyecto, escribiendo tanto la música como la letra, con la esperanza de combinar la música popular con la narración teatral. Sin embargo, los resultados fueron desastrosos. Los críticos destrozaron el musical por su ejecución desigual, y el público no conectó con su tema oscuro. A pesar del poder estelar detrás de él y el talento comprobado de Simon para componer canciones, el espectáculo se cerró después de solo 68 representaciones, convirtiéndose en uno de los fracasos más infames de Broadway. El colapso comercial y crítico de The Capeman fue un duro golpe para la reputación de Simon en ese momento, lo que generó preguntas sobre si su genio en la composición de canciones podría traducirse con éxito al teatro. Si bien el proyecto demostró su voluntad de correr riesgos, también subrayó cómo la ambición no siempre garantiza el éxito. Incluso fuera del ámbito profesional, Simon se encontró en el centro de atención por razones que probablemente habría preferido evitar. En 2014, él y su esposa, Edie Bickel, fueron arrestados tras una disputa doméstica en su casa de Connecticut. La noticia del arresto se extendió rápidamente, sorprendiendo a los fans que asociaban a Simon más con su suave composición de canciones que con el escándalo personal. Ambos fueron liberados poco después, y los cargos finalmente fueron retirados. Pero el incidente atrajo la atención de los medios y despertó la curiosidad pública sobre la vida privada de la pareja. Si bien el caso fue menor en comparación con la escala de sus controversias anteriores, no obstante, fue un recordatorio de que la fama a menudo magnifica incluso los asuntos personales, colocándolos bajo escrutinio público. Para Simon, fue un episodio que agregó una nota a pie de página incómoda a sus años posteriores, que por lo demás fueron celebrados. La vida de Art Garfunkel en la música y la pérdida. La historia de Art Garfunkel es una de armonía, arte, resiliencia y reinvención. Su carrera ha estado entrelazada con la de Paul Simon desde el principio. Sin embargo, su propio viaje revela a un hombre que buscó equilibrar la fama, la expresión personal y las dificultades mientras dejaba atrás un cuerpo de trabajo que se sostiene por sí solo. Para comprender el lugar de Garfunkel en la historia de la música, uno debe observar de cerca los momentos clave que moldearon su carrera. Desde sus comienzos adolescentes hasta sus reflexiones más recientes sobre la creatividad y el envejecimiento. Su línea de tiempo no se trata solo de éxito y aclamación, sino también de las luchas y las pérdidas personales que definieron al hombre detrás de la voz inconfundible. Entre 1957 y 1959, Garfunkel le llamó la atención por primera vez como parte de Tom y Jerry, el acto adolescente que formó con su amigo de la infancia Paul Simon. Juntos lanzaron Hey Schoolgirl, un animado sencillo que vendió más de 100.000 copias.
En un momento en que el rock and roll apenas comenzaba a remodelar el panorama cultural, este éxito temprano fue notable para dos jóvenes de Queens. Insinuó el potencial que ambos poseían y sentó las bases para una colaboración que luego cambiaría la faz de la música popular. Si bien Tom y Jerry fue un capítulo fugaz, marcó el comienzo de una asociación que llegaría a definir gran parte de la carrera de Garfunkel. Esa asociación alcanzó su apogeo durante los años 1962 a 1970, cuando Simon y Garfunkel se convirtieron en uno de los dúos más icónicos de todos los tiempos. Chunk 5. Juntos lanzaron una serie de álbumes históricos, incluyendo Wednesday Morning, 3 Sinasa AM, Sounds of Silence, Parsley, Sage, Rosemary and Thyme, Bookends, y el definitorio de la época, Bridge Over Troubled Water. El tenor angelical de Garfunkel, combinado con la brillantez de la composición de Simon, creó un sonido que era a la vez atemporal y profundamente reflexivo de su era. Canciones como Scarborough Fair, Mrs. Robinson y Bridge Over Troubled Water los elevaron más allá del mero éxito en las listas de éxitos a símbolos culturales. Sin embargo, incluso cuando su música se elevaba, las tensiones creativas y personales se mantenían latentes, lo que finalmente condujo a su ruptura en 1970. Para Garfunkel, esto significó enfrentar el desafío de establecerse como artista en solitario después de ser conocido durante tanto tiempo como la mitad de un dúo. En 1973, Garfunkel lanzó oficialmente su carrera en solitario con el álbum Angel Clare. El disco incluía el éxito All I Know, una balada que mostraba su estilo vocal puro y se convirtió en uno de sus logros en solitario más perdurables. El éxito del álbum afirmó que Garfunkel podía valerse por sí mismo sin Simon y demostró que su voz no solo era esencial para su asociación anterior, sino también lo suficientemente fuerte como para llevar su propia identidad artística. Esto marcó el comienzo de sus esfuerzos por forjar una carrera separada de la sombra de Simon y Garfunkel. A lo largo de mediados y finales de la década de 1970, Garfunkel continuó construyendo su carrera en solitario con el lanzamiento de álbumes como Watermark y Breakaway. Estas obras presentaban canciones como What a Wonderful World y Bright Eyes. Este último se convirtió en un gran éxito en el Reino Unido. Su estilo durante este período se inclinó hacia el rock suave y las baladas inspiradas en el folk, a menudo enfatizando la emoción tierna y los arreglos exuberantes. Esta era reveló la capacidad de Garfunkel para interpretar canciones con sensibilidad, un talento que mantuvo su voz distintiva incluso cuando las tendencias musicales cambiaron a su alrededor. Pero 1979 trajo una tragedia devastadora cuando su pareja, la actriz y fotógrafa Lori Bird, murió por suicidio. La pérdida afectó profundamente a Garfunkel, sumiéndolo en un período de depresión que dejó cicatrices duraderas. En entrevistas posteriores, admitió lo profundamente que lo sacudió el evento, dejándolo lidiando con el dolor mientras aún trataba de mantener su carrera. Este dolor personal subrayó los desafíos de vivir la vida en el ojo público, mientras luchaba en privado con la pérdida y el dolor. A pesar de su dolor, Garfunkel siguió adelante. En 1981 lanzó el álbum Scissors Cut y participó en una de las reuniones más memorables en la historia de la música. El 19 de septiembre de ese año, Simon y Garfunkel realizaron un concierto gratuito en el Central Park de Nueva York, atrayendo a más de 500.000 personas.
El evento reafirmó el poder duradero de su asociación, recordando al mundo la magia única creada cuando sus voces se unieron. Para Garfunkel, el concierto fue tanto un triunfo profesional como un recordatorio agridulce de un vínculo que, aunque tenso, aún resonaba profundamente en el público. En 1990, Garfunkel, junto con Simon, fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll como parte de Simon y Garfunkel. Más adelante en su carrera, también sería reconocido individualmente, afirmando sus contribuciones únicas como artista. El honor sirvió como un hito, cimentando oficialmente el lugar del dúo en la historia de la música y validando el legado de Garfunkel como una de las voces más distintivas de su generación. A principios de la década de 2000 trajeron otro capítulo de reconocimiento y reunión. Entre 2003 y 2004, Garfunkel se reunió brevemente con Simon una vez más, esta vez para una serie de actuaciones. Durante este período, el dúo fue galardonado con el Premio Grammy a la trayectoria artística, reconociendo su profunda influencia en la música moderna. Chunk 6. Aunque su relación siguió siendo complicada, la reunión destacó el perdurable significado cultural de su asociación y la naturaleza temporal de las canciones que habían creado juntos. En 2015, Garfunkel recurrió a la escritura, publicando sus memorias. ¿Qué es todo sino luminoso? Notas de un hombre subterráneo. El libro ofreció a los fans una mirada íntima a sus pensamientos, experiencias y reflexiones, mostrando sus sensibilidades poéticas en forma de prosa. Con honestidad e introspección, Garfunkel utilizó las memorias para compartir no solo la historia de su carrera, sino también su mundo interior, agregando otra dimensión a su producción artística. Incluso en sus últimos años, Garfunkel se mantuvo activo y creativo. En 2024, él y su hijo lanzaron el álbum Garfunkel and Garfunkel, Father and Son, un proyecto que combinaba la música con la conexión familiar. Este lanzamiento simbolizó el paso de la tradición y el arte a través de generaciones, subrayando cómo la música seguía siendo una parte profundamente personal de la vida de Garfunkel. También permitió a los fans verlo en un nuevo papel, no solo como cantante, sino como padre, compartiendo su don con la próxima generación. Para 2025, Garfunkel todavía estaba reflexionando sobre su viaje. En una entrevista con The Guardian, habló abiertamente sobre su proceso creativo y su experiencia con la pérdida de audición, al tiempo que aclaró que nunca dijo que se retiraría. Sus palabras enfatizaron su perdurable pasión por la música y la creatividad. Incluso cuando enfrentaba los desafíos del envejecimiento, fue un recordatorio de que, en el fondo, Garfunkel seguía siendo un artista dedicado a la expresión, la conexión y la canción. Los problemas y desafíos de la vida de Art. La historia de Art Garfunkel es una de gran música, profunda emoción y luchas personales que dieron forma a su vida y carrera. Su viaje comenzó a fines de la década de 1950 cuando, siendo adolescente, se unió a Paul Simon, bajo el nombre de Tom y Jerry. Juntos lanzaron el sencillo Hey School Girl, que inesperadamente vendió más de 100.000 copias. El éxito les dio una prueba temprana de reconocimiento y preparó el escenario para una asociación musical que eventualmente haría historia. Incluso en estos primeros años, la voz clara y angelical de Garfunkel se destacó, y el público comenzó a notar la química única que compartía con Simon. Lo que comenzó como dos niños de Queens, cantando juntos por diversión, pronto se convirtió en el comienzo de uno de los dúos
más celebrados en la música estadounidense. A principios de la década de 1960, Garfunkel y Simon se habían reunido, esta vez bajo sus nombres reales, y firmaron con Columbia Records. Entre 1962 y 1970, Simon y Garfunkel lanzaron una serie de álbumes icónicos que se convertirían en hitos de la música popular. Su debut, Wednesday Morning, 3:08 AM, puede haber comenzado modestamente, pero los álbumes de seguimiento como Sounds of Silence, Parsley, Sage, Rosemary and Thyme y Bookends los establecieron como voces culturales de la época. Su obra maestra de 1970, Bridge over Troubled Water, no solo cimentó su lugar en la historia de la música, sino que también marcó la cima de su colaboración. La voz imponente de Garfunkel en la canción principal se convirtió en una de las interpretaciones más memorables del siglo. Pero incluso cuando su éxito alcanzó nuevas alturas, las tensiones dentro de la asociación comenzaron a aumentar, y el dúo se separó oficialmente poco después del lanzamiento de Bridge over Troubled Water. Después de la ruptura, Garfunkel siguió una carrera en solitario. En 1973, lanzó su álbum debut, Angel Clare, que incluía el éxito All I Know. El disco mostró su capacidad para valerse por sí mismo, enfatizando su estilo vocal característico y su profundidad emocional. Durante el resto de la década de 1970, lanzó álbumes como Watermark y Breakaway, que incluían canciones memorables como What a Wonderful World y Bright Eyes. Estos proyectos lo ayudaron a forjar una identidad separada de Simon, al tiempo que demostraban su capacidad para interpretar canciones de una manera que conectaba poderosamente con los oyentes. Chunk 7. A fines de la década, Garfunkel era reconocido no solo como la mitad de un dúo legendario, sino también como un artista solista respetado por derecho propio. Sin embargo, el año 1979 trajo una tragedia que cambiaría la vida de Garfunkel. Su pareja, la actriz y fotógrafa Lori Bird, murió por suicidio, una pérdida que lo dejó devastado. Garfunkel entró en una profunda depresión, retirándose de la vida pública y luchando contra un dolor que permanecería con él durante años. Este dolor personal influyó profundamente en su música, en particular, su álbum de 1981, Scissors Cut, que conllevaba un peso emocional inconfundible. La muerte de Bird marcó un punto de inflexión, mostrando al mundo que la voz angelical de Garfunkel no estaba intacta por el dolor. Detrás de la presencia ya en el escenario y las actuaciones pulidas, había un hombre lidiando con una pérdida insoportable, y esa vulnerabilidad se entrelazó con la música que creó en los años siguientes. En 1981, a pesar de sus luchas personales, Garfunkel se reunió con Simon para el legendario concierto de Central Park. El evento, al que asistieron más de 500,000 de personas, fue un recordatorio de la magia que podían crear juntos. Sin embargo, incluso con este éxito, Garfunkel continuó equilibrando sus actividades en solitario con colaboraciones ocasionales. Durante las décadas de 1980 y 1990, lanzó álbumes como Lefty y Up Till Now, al tiempo que exploraba papeles de actuación en películas como Catch 22 y Cardinal Knowledge. Incluso prestó su voz a proyectos animados, diversificando aún más su carrera. Estas décadas demostraron que Garfunkel era más que un simple cantante en un dúo. Era un artista multifacético con la capacidad de cruzar a diferentes formas de expresión. En 1990,
Simon y Garfunkel fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll, un honor que reconoció sus monumentales contribuciones a la música. Aunque su relación personal siguió siendo complicada, la inducción destacó el legado cultural que construyeron juntos. A principios de la década de 2000 se reunieron brevemente de nuevo, recibiendo un premio Grammy a la trayectoria artística y embarcándose en una exitosa gira que recordó al público el atractivo atemporal de su música. Sin embargo, detrás de los elogios, su relación siguió siendo frágil y seguirían largos períodos de distanciamiento. A medida que Garfunkel avanzaba, continuó creando y reflexionando. En 2015, publicó sus memorias, que es todo sino luminoso. Notas de un hombre subterráneo que ofrece información sobre su viaje personal, su arte y sus pensamientos sobre la vida. Luego, en 2024, sorprendió a los fans al lanzar Garfunkel and Garfunkel, Father and Son, con su hijo James. El álbum representó tanto un paso de la antorcha como una continuación de su legado musical, lo que demuestra que incluso al final de su carrera, Garfunkel se mantuvo comprometido a hacer música. Para 2025 todavía estaba reflexionando públicamente sobre su proceso creativo y sus desafíos, incluida la pérdida de audición, enfatizando que nunca tuvo la intención de retirarse. Paul rompe el silencio sobre su amistad rota con Art. La amistad de Paul Simon y Art Garfunkel siempre ha fascinado a los fans, no solo por su música, sino también por los altibajos emocionales que definieron su asociación. Su historia es una de brillantez artística inigualable, pero también una de tensión, sentimientos heridos y conflictos no resueltos que se extendieron a lo largo de décadas. Paul Simon ha hablado con franqueza sobre esta dinámica, especialmente en el documental In Restless Dreams, The Music of Paul Simon, donde reflexiona sobre cómo una amistad que comenzó en la infancia se transformó en una de las relaciones más complicadas en la historia de la música moderna. Chong 8. Estas reflexiones nos dan una comprensión más clara de lo que realmente causó la fractura. ¿Por qué las reuniones siempre parecían incómodas? Y cómo el peso de su historia compartida nunca desapareció por completo. La asociación entre Simon y Garfunkel fue turbulenta desde el principio, marcada por desacuerdos sobre el control creativo y las ambiciones personales. Una de las primeras grietas apareció cuando Paul Simon firmó un contrato de grabación en solitario sin decírselo a Garfunkel. Esta decisión hirió a Garfunkel, quien se sintió excluido de algo que debería haberse discutido entre ellos. Más tarde, la situación se invirtió cuando Art Garfunkel persiguió papeles de actuación en películas como Catch 22 y Carnal Knowledge sin consultar a Simon. Paul se sintió igualmente traicionado. Para Simon, esto sugería que Garfunkel estaba priorizando intereses externos sobre su música, dejándolo a él solo para llevar la carga creativa. Estos momentos de falta de comunicación y decepción se convirtieron en la base de lo que eventualmente conduciría a su separación. Paul Simon ha descrito el problema como uno de desequilibrio. Si bien la voz de Garfunkel aportó una magia única a sus canciones, Simon fue quien escribió la letra, compuso las melodías y dirigió las sesiones de grabación. En sus propias palabras, teníamos una asociación desigual porque yo estaba escribiendo todas las canciones y básicamente dirigiendo las sesiones porque decía, así es como va, y esta es la parte de la guitarra, y deberías estar tocando eso en la batería, y el bajo debería estar haciendo esto. Mientras tanto, Garfunkel, a menudo junto con su productor Roy Haley, opinaba con aprobación en lugar de una aportación creativa igualitaria.
Simon admite que esta distribución desigual de responsabilidades creó una tensión subyacente y con el tiempo, el resentimiento creció. El punto de inflexión, sin embargo, llegó durante la realización de su quinto y último álbum de estudio, Bridge Over Troubled Water. Garfunkel aceptó un papel en la película Catch 22. Mientras Simon todavía estaba en medio de escribir canciones para el álbum, Simon recuerda el momento claramente. Garfunkel sugirió que haría películas durante 6 meses y luego regresaría para grabar nuevo material. Para Simon, eso era inaceptable. Sí, en realidad no. Eso no va a suceder. No voy a hacer eso, recuerda haber pensado. Para él, su relación siempre había sido de colaboración donde las ideas se intercambiaban en tiempo real. Como explicó Simon, no era como si él regresara y dijera: ¿cuál es la colección de canciones nuevas que escribiste durante estos últimos 6 meses? Mientras escribía una canción decía: oye, ¿qué piensas de esto? Lo principal que nos interesaba, lo compartíamos. La ausencia de Garfunkel durante un período creativo tan crítico se sintió como una traición, cortando la cercanía que una vez los había definido. Simon ha admitido que hasta Bridge Over Troubled Water, él y Garfunkel no solo eran socios, sino también mejores amigos. Éramos realmente mejores amigos hasta Bridge Over Troubled Water, dice Simon en el documental. Pero después de eso, no tuvo la armonía de la amistad que se rompió. El mismo álbum que se convirtió en su mayor éxito fue también el que terminó su asociación. Esta paradoja de su mayor logro artístico, coincidiendo con el colapso de su relación, ha seguido siendo una de las características definitorias de su historia. Chunk 9. Incluso después de la separación en 1970, la complejidad emocional nunca desapareció. De hecho, a menudo se desarrolló públicamente. A lo largo de los años, Garfunkel expresó su frustración, a veces sin rodeos. Llamó a Simon un idiota y un imbécil por alejarse de su éxito. Comentarios que revelaron cuán crudas permanecían las heridas. Mientras tanto, el propio Simon luchó con los sentimientos complicados de ser tanto la fuerza creativa impulsora como el que a menudo se veía ensombrecido por la voz dorada de Garfunkel. Recuerda haber interpretado Bridge Over Troubled Water en vivo, una canción que había escrito, y ver al público ponerse de pie para aplaudir el canto de Garfunkel. Su pensamiento inmediato fue: yo escribí esa canción. Para Simon, momentos como este subrayaron el desequilibrio que siempre había sentido. Un hombre recibiendo el centro de atención, mientras que el otro llevaba en silencio el peso de la composición. Estas tensiones no eran solo profesionales, sino también profundamente personales. Simon ha descrito la forma en que las influencias externas, incluso desde la infancia, moldearon la dinámica. Recuerda que su madre le dijo una vez: «Tienes una buena voz, Paul». Pero Arthur tiene una voz excelente. Llamó a esto una especie de trauma freudiano que se quedó con él, dando forma a la forma en que percibía sus roles en el dúo. Para Simon, la combinación de comparaciones de la infancia, desequilibrios profesionales y la ausencia de Garfunkel durante momentos críticos se sumaron a un punto de ruptura. Como dijo en In Restless Dreams, «Este es mi amigo más antiguo». Y experimentamos el anonimato y luego la gran fama y el éxito. Y esas cosas tienen su propia presión. El peso de la fama y las tensiones de las contribuciones desiguales demostraron ser demasiado para que su amistad las soportara.